Buenas tardes. Hoy vamos a grabar el grafo del deseo de Alfredo Edelstein. Estamos en la segunda parte de El deseo y el fantasma, un recorrido. Em, eh, Antes que nada, le mando un saludo a Lisandro López. Lisandro punto analista es su canal de YouTube, que se mostró interesado y fue muy amable con su comentario. Así que bueno, muchas gracias. Y eh, a continuación, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten, así me ayudan a la difusión. Eh, bueno. Vamos a compartir. Bueno, pasemos ahora a analizar la articulación de la relación deseo-fantasma con los circuitos imaginarios que estudiamos las clases pasadas. El grafo del deseo permite dar de esa relación una versión sumamente clínica. Veámosla a partir de esta cita de su versión del sujeto. Dice la cita. El grafo inscribe que el deseo se regula sobre el fantasma así establecido, homólogo a lo que sucede con el yo respecto a la imagen del cuerpo, con la salvedad de que señala además la inversión de los desconocimientos en que se fundan respectivamente uno y otro. Así se cierra la vía imaginaria por la que debo advenir en el análisis, allí donde el inconsciente se estaba. Digamos, para proseguir la metáfora de Demeuret y Pichon sobre el yo gramatical, aplicándola a un sujeto al que está mejor destinada que al fantasma, es propiamente paño de ese yo, leyé, que se encuentra primordialmente reprimido por no ser indicable sino en el fading de la enunciación. Y aquí ahora, en efecto, nuestra atención solicitada por el estatuto subjetivo de la cadena significante en el inconsciente, o mejor, en la represión primordial. Urber Drangun. Fin de la cita. Recordemos la estructura del grafo completo. Em, a ver, vamos a ir ahí. Bueno, vamos a poner ahí el grafo completo para poder ir siguiendo. Dice, recordemos la estructura del grafo completo. Nos proponemos dar cuenta de la relación em, de los dos pisos intermedios del grafo, niveles que por su condición de inter están destinados a ser de la mayor importancia en la estructuración y comprensión del grafo del deseo, pero se plantea un problema. Lacan dice que así como el deseo se sostiene en el fantasma, así el yo se sostiene en la imagen del otro o en la imagen corporal. El fantasma es el deseo, el fantasma es al deseo lo que la imagen del otro o imagen del cuerpo es al yo. Eso es expresado por Lacan mediante la noción de homología. Pero resulta que esto ya no podemos visualizarlo en el grafo porque tendríamos que ir en el mismo sentido de D, de D a el fantasma, sujeto
eh, articulado al objeto. ¿Mm? Entonces, esto ya no podemos visualizarlo en el grafo porque tendríamos que ir en el mismo sentido del deseo al fantasma, como de M, de acá abajo, eh, del yo a la imagen del otro, ¿no? De derecha a izquierda. Pero de M a la imagen del otro, del yo a la imagen del otro en el grafo, la flecha va de izquierda a derecha. Estas relaciones que aparecen homologadas en el grafo aparecen invertidas en sus sentidos. Vamos a verlo mediante el recorrido del grafo. ¿Qué es lo primero que rescata al sujeto de la posición inicial de sujeto barrado, ¿no? Según el camino que marca el grafo, la imagen del otro, de la barradura del sujeto, lo primero que aparece para rescatarlo es la imagen del otro. Pero es la imagen del otro en la medida en que le permite al sujeto establecer que eso es él, que eso hace su yo, que eso constituye su yo, diríamos, ¿no? Entonces el yo debería estar, como lo está el deseo, escrito sobre la derecha. Sin embargo, Lacan destaca que la inversión es deliberada, porque así nos indica el ocultamiento de la determinación, un desconocimiento montado sobre otro. El desconocimiento que implica la función de sostén del deseo, realizada por el fantasma, es lo mismo que implica el sostén del yo sobre la imagen del otro. Salvo que no terminamos nunca de descubrir, sin un psicoanálisis, que el circuito yoico está determinado por el fantasma, verdadero cierre del circuito imaginario que incluye así la función de respuesta al piso superior del grafo, el piso del significante una falta en el otro y de la pulsión. El significante una falta en el otro, paneo. Del significante de una falta en el otro, este es el piso superior y de la pulsión, ¿no? Em, y a tal punto no lo acabamos de descubrir que el grafo está armado al revés, neuróticamente. Primero sale al cruce la dialéctica del yo, lo más evidente, esto, yo imagen, y luego la del fantasma, deseo fantasma. El determinante fundamental, pero más oscuro. Esa es también la visión del neurótico, que primero se topa con los avatares del yo y luego, si se analiza, cae en la cuenta de que todo eso está determinado por la dialéctica del fantasma y del deseo. Em, claro, sería algo así como la imagen, em, sería algo así como la imagen em, que sirve para sostener al yo y, y eso es lo que primero aparece, pero después podemos darnos cuenta em, esa imagen, em, que esa imagen también está, o esa dialéctica yo imagen, está sostenida por la relación deseo-fantasma. Em, Son tres entonces las cuestiones que el sujeto no ve.
porque estructuralmente le están veladas. No ve que el yo no es el yo, esa es la primera. No ve que el deseo no es el yo deseo tal cosa. Y por último, tampoco ve que la dialéctica del deseo y del fantasma determina la del yo y la imagen del otro. Que el sujeto no ve está claro, pero cuando decimos que no ve, no estamos describiendo una ceguera, estamos indicando el camino de la dirección de su cura. Em, Ni hablar que a la vuelta del análisis, después de finalizado el análisis, esto se vuelve a constituir, digamos, ¿no? La ceguera sigue existiendo, si no, no sería posible la estabilidad del sujeto, ¿no? De algún modo termina diciendo yo soy esto, a pesar de que descubra eh, la falta en ser que eso implica, pero de algún modo eh, se restablecerá esa ceguera, ¿no? Entonces, cuando decimos que no ve, no estamos describiendo una ceguera, estamos indicando el camino de la dirección de su cura. Es por este ocultamiento doble del determinante del fantasma que Lacan tuvo que hacer primero todo un recorrido conceptual en torno al estadio del espejo para después arribar a establecer esta otra función de determinación, como verán en un caso muy especial de sobredeterminación. Cuando Lacan dice que el fantasma es propiamente paño del yo, nos está diciendo que el lugar que el sujeto tiene en el discurso como leye es lo que lo va a determinar como yo imaginario. Pero cuidado, el leye en el discurso no es el sujeto simbólico. El leye es el discurso, es ya el paño ofrecido por el fantasma. Porque en el nivel del discurso la localización del sujeto es la represión primordial, pura falta. De modo que para localizarse en el nivel del discurso, como ya dijimos, para el nivel del yo imaginario, deberá hacerlo mediante el paño que brinda el fantasma como sostén de la función del sujeto como deseo. Es decir, que para que exista una dialéctica yo-imagen, para que eso funcione, debe estar funcionando la dialéctica fantasma-deseo, lo que podríamos decir no hay un yo si no hay deseo, si no hay fantasma. Quiero que trabajemos el término que usa Lacan para dar cuenta de la función del fantasma, el paño. En rigor, donde en castellano dice paño, en francés la expresión de baja estofa, en francés dice étoffe, que podría ser perfectamente traducido por estofa. Si conocen la expresión de baja estofa, podrán ver que es aplicable directamente a una persona y no puede serlo a un objeto. Les doy el significado de étoffe en francés y verán qué cuidadoso es Lacan y verán qué cuidadoso es Lacan en la elección de este término. Material en general, no necesariamente tela. Material a trabajar para rellenar. Este es el punto en que a nosotros estofa se nos vuelve estopa, como material para rellenar. Y por último, dos acepciones más específicas. La primera, nombre general de los tejidos mediante los cuales se hacen los hábitos
De modo que si Lacan dice que el I de A se hace hábito, la imagen del otro se hace hábito, vestidura, vestimenta y velo, lo hace fundamentalmente porque el fantasma aporta su material. La segunda acepción, aquello que constituye o define naturaleza, cualidad, aptitud, condición a una persona o una cosa. Estofa, en la segunda acepción, es lo que constituye o define a una persona o una cosa. Exactamente eso es el fantasma, aquello que constituye o define la calidad, la naturaleza, la aptitud o la condición de un sujeto. Ya veremos que vamos a tener que trabajar esto último en el seno de la relación del sujeto y del otro. Cualidad, condición, pero ¿para quién? ¿Desde quién? Vamos a pasar ahora al seminario 10, la angustia, para poder contestar estas preguntas. Ahí obtenemos la fórmula que comentamos la clase pasada, la de la división subjetiva. La fórmula de la división subjetiva. Acá está. Dice, en la clase 2 de ese seminario, seminario 10, en el contexto de su polémica con Hegel sobre el deseo, Lacan dice, para Lacan, puesto que Lacan es analista, el gran otro está allí como inconsciencia, constituida como tal, e interesa a mi deseo en la medida de lo que le falta y él no sabe. A nivel de lo que le falta y él no sabe, me encuentro interesado de la manera más absorbente, porque no hay para mí otro rodeo que me permita encontrar lo que me falta como objeto de mi deseo. Eso que me falta es precisamente el objeto de mi deseo. El sujeto solo podrá encontrar aquello que viene a ocupar ese lugar, explorando el deseo del otro, sin olvidar que ese gran otro en la práctica analítica es inconsciente como tal y que se inscribe explícitamente como él no sabe. Pero Lacan prefiere más que la fórmula él no sabe, la fórmula él no sabía, porque el él no sabe es fácilmente operable como ignorancia. Y el problema no es ese. Se trata de que el gran otro quede como ignorante. No se trata de que el gran otro quede como ignorante, sino de que el gran otro esté en la posición caracterizada como él no sabía, que es más ambigua respecto de qué sabía y qué no sabía. Además, el él no sabía es ambigua también a nivel temporal, ya que se puede pensar que un poco más y sabía. Lo que al otro le hace falta y él no sabía es aquello que más me interesa, que más atañe a mi ser de deseo. Por eso es que para mí no hay no solo acceso, sino ni siquiera sustentación posible de mi deseo que sea pura referencia a un objeto. Va de vuelta. Lo que al otro le hace falta y él no sabía es aquello que más me interesa, que más atañe a mi ser de deseo. Por eso es que para mí no hay no solo acceso, sino ni siquiera sustentación posible de mi deseo que sea pura referencia a un objeto. Claro, tiene que haber un relato inconsciente, digamos, ¿no? No un puro objeto. La vía de acceso al deseo que nos propone Lacan entonces no es ni puede ser la referencia a un objeto, cualquiera que fuese, sino que es el acople, el nudo, con esa relación necesaria al otro como tal, pero no al gran otro de la demanda, sino al gran otro desde la perspectiva de la falta y el inconsciente,
de lo que le falta él no sabía, de lo que le falta y él no sabía, el gran otro del deseo. Veamos ahora otras citas del Seminario 10 que nos servirán para entender la fórmula de la división del sujeto en el campo del otro, que es la vía por la cual continuaremos elaborando la cuestión del fantasma, en el sentido de establecer si pertenece al sujeto o al otro, para poder a partir de ahí concebir la práctica que implica el recorrido del fantasma hacia el deseo, o sea, el psicoanálisis mismo. Si la fórmula del fantasma es sujeto articulado al objeto, con S mayúscula barrado necesariamente para los que me leen, está inscripto que eso se refiere a mayúscula y A mayúscula barrado. El mismo gran otro, desde luego, con el que en el curso de estos años pienso haberles extenuado, al forzarlos a distinguirlo en cada instante del otro con minúscula, mi semejante. Es el gran otro como lugar del significante, es mi semejante entre otros, desde ya, pero no solo esto, pues es también el lugar como tal donde se instituye el orden de la diferencia singular de la que les hablaba al comienzo. Esta diferencia singular de la que hablaba Lacan es el rasgo unario. Con relación a ese gran otro, dependiendo de ese gran otro, el sujeto se inscribe como un cociente. Está marcado por el rasgo unario del significante en el campo del otro, del gran otro. Y bien, no por ello el gran otro queda aniquilado, hay un resto en el sentido de la división, un residuo. Ese resto, eso último, ese irracional, esa prueba y única garantía de la alteridad del gran otro, es el A minúscula. Y por eso los términos S barrado es el A minúscula, ¿no? Y por eso los términos S barrado y A, S barrado y A, el sujeto como marcado por la barra del significante, el objeto como residuo de la puesta en condición, si puedo expresarme así, del gran otro. Están del mismo lado de la división, ¿no? Ambos del lado del gran otro. El fantasma, apoyo de mi deseo, está en su totalidad del lado del gran otro. Lo que ahora está de mi lado es justamente lo que me constituye como inconsciente, a saber, el A vallado, el gran otro vallado, ¿no? El gran otro en tanto que no lo alcanzo. Entonces Lacan no escribe en la fórmula de la división lo que podría haber sido agregado un rombo entre el sujeto vallado y A. Si agregamos ese rombo, si agregamos ese rombo, veremos con transparencia que la fórmula sujeto articulado al objeto es la fórmula, está toda del lado del gran otro. La división es una de las operaciones matemáticas más interesantes, más interesantes.
La división y también la resta son las dos operaciones matemáticas básicas que provocaron una serie de invenciones en matemática. No así la multiplicación y la suma. Toda multiplicación y toda suma es realizable en el seno de los números naturales, mientras que la división y la resta no siempre lo son, está por los números negativos y por los números decimales. Por ejemplo, la división provocó la invención de los números irracionales y la resta la de los números negativos. Describo entonces la fórmula. A es el dividendo, A es el dividendo, S es el divisor o factor, A barrado es el cociente, es decir, al dividir al otro en el sujeto, eh, obtenemos un otro barrado, que sería el cociente. Recuerden que Lacan dice que el sujeto se inscribe como un cociente. Eso implica que el sujeto queda inscripto en el gran otro barrado, ¿no? Y el resto es A minúscula, ¿no? El objeto. Noten que el sujeto, el término que falta establecer, no es nada, a decir verdad. Lo único que inscribe en la división es un paso intermedio. La palabra cociente, que viene del latín quot, cuantos, significa el número que resulta de la división de un número por otro. El número que resulta de la división de un número por otro. Y división, proceso u operación que tiene como finalidad determinar cuántas veces un número o cantidad está contenida en otro número o en otra cantidad. Entonces aquí la pregunta que hace Lacan es, ¿cuántas veces está S em, en A? ¿Cuántas veces está S en A? En otras palabras, ¿cuántos significantes caben en el gran otro? Esta pregunta hipotética es realizada siempre desde la perspectiva de un sujeto. Es el sujeto quien debe poner en cuestión la estructura del otro, del gran otro. Resulta que cuando el sujeto se pregunta por la cantidad de veces que cabe el sujeto en A, de esa operación se produce un resultado y un resto. No podemos determinar nunca una cifra entera de veces que cabe S en A. Siempre queda un resto. Y no porque esa cantidad de significantes, no pueda ser establecida para un determinado sujeto. Esto es muy importante para Lacan en cuanto al fin de análisis. Eso sí puede hacerse, es decir, establecer una cantidad de significantes para un determinado sujeto. El problema, entonces, no es el de lo indecible para el sujeto, el significante que no se consigue capturar. El problema es que en el gran otro no solo hay significantes. Ese resto, lo que no es significante en el gran otro, es el que salva al gran otro del aniquilamiento. Aunque un análisis logre establecer la lista exhaustiva de los significantes del gran otro, el gran otro no queda por eso aniquilado. El gran otro subsiste porque el resto es también una parte de él. No todo es significante en el gran otro. Vale decir
Si el fantasma, el sujeto, el fading del sujeto en el gran otro y el objeto A, condición absoluta del objeto, quedan inscriptos del lado del gran otro, quedan inscriptos del lado del gran otro, es porque provienen del gran otro. Del Edipo, podríamos decir provisoriamente. Y lo que queda del lado del sujeto, y lo que queda del lado del sujeto, es la función del inconsciente como tal, el intervalo en el seno del gran otro. El, el gran otro vallado. Noten también que en lo que Lacan llama mi lado, queda inscrito otro matema, em, el significante de una falta en el otro. Efectivamente, así se reproduce en este esquema otra vez la dirección de la cura, que es la misma dirección que se inscribiera ya en el grafo del deseo. En lugar del empantanamiento del circuito imaginario, salida hacia el matema significante de una falta en el otro, de el fantasma hacia el significante de una falta en el otro. Bien, entonces retomemos porque lo dije mal, ¿no? El gran otro dividido en el significante nos da el otro vallado, el gran otro vallado. Como resto tenemos al objeto A y como elemento transitorio tenemos al sujeto. Esto es significante. Por eso dice que aquí tenemos el significante de una falta en el otro. Es el otro matema muy importante que es el que se inscribe cuando se inscribe la metáfora paterna. Dice, retomemos para concluir el escrito su versión del sujeto. He aquí ahora, en efecto, nuestra atención solicitada por el estatuto subjetivo de la cadena significante en el inconsciente, o mejor, en la represión primordial, Urber Dragun. Bien, una vez que el sujeto ha podido descubrir ese sostén, ese paño, esa estofa, que el Edipo, en tanto que estructuración del gran otro, brinda al fantasma, ¿qué sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Hacia dónde? Sigue la atención solicitada por el estatuto subjetivo de la cadena significante en el inconsciente, o mejor, en la represión primordial. Lacan agrega, para que no queden dudas, Urber Dragun. A nivel de la represión originaria, ¿qué pasa con el Edipo? Todo este nivel se despliega más allá del Edipo, más allá del fantasma, inscripto del todo del lado del gran otro. Aunque siendo efectivamente así, no deja por eso de ser el Edipo para el sujeto, una función del gran otro, pero la dirección de la cura lleva hacia una función del gran otro más allá del paño en el cual se sostiene el deseo. Dicho de otra manera, cuando el sujeto ha podido ir desde los ideales, la imagen del otro y el ideal del otro, hacia el lugar de la determinación de esa dialéctica, el lugar del fantasma como soporte del deseo
Y cuando ha quedado demostrado que los términos del fantasma son material de la historia del gran otro, eh, em, cuando ha quedado demostrado que los términos del fantasma son material de la historia del gran otro. Es decir, eso ha decantado desde aquellos primeros momentos donde em, el gran otro estaba encarnado en la figura de los primeros cuidados, ¿no? La función materna. Lo que queda es el estatuto de la cadena inconsciente, ahí donde el sujeto está localizado como pura falta, que es el lugar donde Lacan localiza la represión primordial de Freud y que como pura falta en el gran otro, ya no se trata del material del gran otro, sino de lo que allí falta. Lo interesante y lo crucial es que Lacan no dice que más allá de este material que el fantasma da al deseo no haya nada. No se trata de la nada. El sujeto ahí se enfrenta con otra dimensión, mucho más estructural. Y es en esta dimensión que debemos pensar el significante de una falta en el otro. Pero, y sobre esto deberemos hacer girar las próximas clases, ¿no es increíble que siga siendo justamente un significante de la falta del gran otro, lo que queda en la fórmula de salida? Pareciera que en el más allá retorna otra vez el significante para determinar al sujeto, que parecía que era de donde nos alejábamos. Em, bueno, em, ahí sigo, ordeno. Em, bueno, es que Lacan plantea aquí un significante absolutamente distinto de todos los otros significantes. Tan distinto es que ni siquiera está en el otro. Es condición del gran otro, claro, no está. Revisen el grafo completo. Hay un lugar que es A mayúscula, el lugar del significante. Vamos para allá. Hay un lugar que es A mayúscula, el lugar del significante, este que está acá. Entonces, ¿qué es esa S arriba y a la izquierda? Pavoneándose fuera del otro que está aquí. El sin estar tachada. Em, Esa es la clave que debemos pasar a estudiar ahora, porque es la clave de la salida del análisis. Pero antes de ver y analizar el significante de una falta en el otro, en la próxima clase vamos a pasar como punto de referencia necesario por el lado superior derecho del grafo, o sea, por la pulsión. Em, Así como nuestro recorrido fue de A al sentido del otro, al significado del otro, ahora les propongo que siga la pulsión.
el significante de la falta en el otro, en el gran otro. El escrito es su versión del sujeto, propone este mismo recorrido, Lacan lo hace así, sigámoslo una vez más. Bueno, este va a quedar cortito, este video, pero bueno, voy a dejar para eh, el próximo encuentro eh, trabajar, leer el capítulo 10 que se llama La fórmula del fantasma, introducción de la pulsión. Bueno, recordarles entonces que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos em, y que comenten. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.